Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Hola, profe. Hola. ¿Cómo están? ¿Están preparados? Ahí vemos, ahí vamos. Ahí vamos. Hola, Cari. ¿Cómo está, Juan? Bueno. El examen es el 6, ¿no? El 6. Sí, profe. Bueno. ¿Vieron todos los temas? ¿Los temas que les hayan quedado sin ver? Testimonial Nos queda quedó. diligencias, ¿no? Preliminares también ahora el miércoles. Sí, y testimonial. Tenía frío, Roque. Sí, estuve hablando con el doctor del Cerro y él dijo que mañana termina con sus temas. Mañana termina. Sí, yo estoy muerto de frío. Encima soy friolento. Te veo así, ¿no? Yo estoy al lado del calefactor, pero bueno. Bueno, ahora sí. Bueno, la idea de esta clase es todos los que se puedan conectar con cámara va a ser mucho mejor. No sé si tanto para mí, sino para ustedes. Porque dentro de 2 días nos vamos a ver cara a cara, así que vayamos ensayando un poquito. Es mi sugerencia, no sé. Ustedes pueden tomarla o no. Pero bueno, en el examen tienen que tener la cámara habilitada. Sépanlo, que tienen que tener la cámara habilitada para el examen. Así que es mejor que yo los pueda ver. La idea de esta clase es hacer un repaso y a través de preguntas, ¿sí? Como surgió en la última clase que tuvimos. Por eso es que me pidieron que sea ya próximo llegado ya la fecha del parcial para que obviamente ustedes estén más entrenados. Profe, se le corta mucho. ¿Se corta? Sí, Voy sí, a se ver si escucha puedo Muchísimo. cambiar la conexión. Espérenme un segundito que voy a cambiar la conexión mía. Bueno, ahí cambié mi conexión. A ver, espero que ahí me puedan escuchar un poquito mejor. Más no puedo hacer. ¿Me escuchan? Ahí ¿Sí? sí. Sí, se Sí, escucha. Bien. Tengan el programa a mano. ¿Qué me dijeron entonces de los temas que no sean del doctor del Cerro? ¿Hay algún tema que quedaron sin ver? Así yo se lo transmito al doctor del Cerro. Testimonial. Bueno. Entonces, ¿qué unidad es? Recuérdenme, por favor. Las 7. Las 7, me parece. A ver. Quiero asegurarme que no haya sido un tema que me olvidé. 7.2. Denme un minuto para ver que no sea un tema. No. Ah, bueno, pero lo van a ver mañana con el doctor del Cerro, testimonial.
Mañana, con el doctor del Cerro, según me dijo, él va a terminar sus temas. Prueba confesional. Es un tema que no tenía ningún profesor atribuido, porque nos dieron confesional. ¿El doctor del Cerro dio confesional? No, no me acuerdo de la Comiso lo dio, Comiso. pero lo dio porque no lo había dado nadie. Porque bueno. se lo pedimos nosotros, pero no lo tenía ningún profesor para darlo. Es el doctor del Cerro. Así que seguramente mañana van a terminar de ver con él, si no terminaron aún la bolilla 3, y van a terminar de ver testimonial. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vienen con los temas? ¿Han avanzado? La idea es que puedan hablar, chicos, ¿sí? Yo no voy a hablar tanto hoy. La idea es que vayan hablando ustedes. Esto es para ayudarlos a ustedes, a modo de repaso, pero que ustedes puedan hablar. Yo lo que hice, o sea, en teoría, digamos, lo más abstracto, lo saqué de Couture, todo lo que es teoría general del proceso y eso. Y después, nada, lo práctico, código y clase, más que nada, y algún comentario Bien. del código. En el campus tienen clases subidas, así que esa es una buena herramienta también, una fuente importante para que ustedes, si hay temas que quizás no les quedan claros, están bien desarrollados en líneas generales los temas en el campus, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo algunos temas a modo de repaso, pero quisiera que los vayan hablando ustedes, que se animen, ¿sí? Háblenlo ustedes. Por ejemplo, de la unidad 1, en la unidad 1 podemos tocar el tema de competencia. ¿Alguien de los aquí presentes puede decir de qué se trata la competencia? A ver. En sí, es la facultad que le concede la ley al juez por determinado lugar, momento, materia. O sea, la competencia se divide en varias categorías. Pero en sí va a ser aquella facultad que va a tener para actuar el juez que le da la ley, para que no se tenga que encargar de todo un proceso o de todos los procesos que hay. Claro, es la diferencia con la jurisdicción, por ejemplo. O sea, la jurisdicción, la facultad que tiene de resolver, y después la competencia, bueno, o sea, cómo se acota la jurisdicción a determinadas pautas. Bien, y en cuanto a las características de la competencia, ¿qué me pueden decir? Es improrrogable, indelegable. ¿Qué significa que es improrrogable? Improrrogable es que por las partes no pueden, por la voluntad de las partes no se puede cambiar de competencia, pero hay una excepción a eso, que es la territorial en el ámbito patrimonial, o sea, cuando se trata cosas patrimoniales. En materia patrimonial, exclusivamente patrimonial. Es decir, que la competencia territorial en causas patrimoniales puede llegar a prorrogarse. Y a ver cómo puede ser esta prórroga. ¿Qué significa que se puede prorrogar? ¿Qué significa que la competencia territorial en cuestiones patrimoniales se puede prorrogar? Que la parte puede elegir un juez diferente al que en realidad le correspondería por ley, tácitamente o expresamente. Sería el desplazamiento de la competencia a otro juez que originariamente no le hubiera correspondido. Así es. Es decir, no entendería el juez natural, el juez que le corresponde según las reglas de competencia, sino otro juez. Y eso, la prórroga, ¿cómo se puede dar? ¿Expresa o tácitamente? A ver, ¿cómo es? Sería expresa si las partes de común acuerdo, ya sea porque lo estipularon en un contrato, o el demandado al entablar la demanda, o el actor al entablar la demanda, lo deja sentado, o el que responde la demanda, el demandado,
también la cambia. En ese caso sería expresa, y tácita es si el actor propone una al entablar la demanda y el demandado, al contestarla, no pone la excepción de incompetencia. Esa sería tácita, ¿no? Esa es tácita. La expresa es cuando se acuerda Se a través acuerda. de una cláusula en un contrato, ¿sí? Lo convienen las partes. Previo a llegar al proceso, las partes del contrato. Antes, vieron que en los contratos de locación y demás, generalmente se establece una cláusula al final donde las partes voluntariamente, en caso de conflicto, se someten a la jurisdicción, dice las cláusulas, de determinados tribunales. Bueno, esa es la expresa. Y la tácita es cuando el actor interpone la demanda ante un juez distinto al que le correspondería, según las reglas de competencia, y el demandado, al momento de contestar, no opone la excepción de incompetencia. ¿Cómo puede el demandado plantear una cuestión de incompetencia? ¿De qué manera? Hay dos posibilidades. A través de que Por declinatoria e inhibitoria. por declinatoria e inhibitoria. Bueno, no vamos a desarrollar esto, pero tengan presente esas dos cuestiones. ¿Sí? No vamos a desarrollar por una cuestión de tiempo, sino nos vamos a quedar toda la tarde acá estudiando procesal. ¿Sí? Declinatoria e inhibitoria. ¿Y cuáles son las Sí, le hago una cuestiones de... consulta. Sí, decía. Cuando en la bibliografía dice acto foro prorrogando o algo así, ¿qué se refiere a ese convenio escrito entre el actor y el demandado? ¿Qué dice cómo? No te Acto escuché. foro prorrogando o algo así dice. Sí, prorrogan la competencia de manera expresa. Ah, bien. Sería el convenio escrito. Sí. Bien, gracias. Perdón, ¿sí? una consulta puedo hacer de la regla para determinar la competencia. ¿Eso es importante sabérselo todo completo? Artículo 5, ¿te referís Sí, a el las que habla, que reglas dice acciones reales sobre inmueble y bueno, empieza a dar un montón de detalles de cómo determinarla. No, pero no digo de memoria todo el artículo, que son unos cuantos incisos, pero sí tener presente cómo se determina. Si vos vas leyendo en los incisos, te das cuenta que responden a un criterio, como por ejemplo, donde hay un inmueble, el objeto del litigio, hay un inmueble, el lugar va a ser el lugar juez del donde, inmueble. claro, del domicilio donde tenga el inmueble. Ahí Está bien. responden a determinado criterio. Por ejemplo, no sé, cuando tenemos un cobro de pesos, si el deudor está en otra ciudad, fíjate que no lo vas a ir no lo vas a demandar en tu ciudad, Claro. porque eso afectaría el derecho de defensa del O deudor. sea, como entenderlo en líneas generales. Claro, sí, no. El artículo 5 de memoria, obviamente que no se pide. Listo. Bien, ¿y qué cuestiones de sí, Roque? Ahora, la cuestión de competencia, ya sea declinatoria o inhibitoria, va por excepción, por ejemplo. Excepción de incompetencia. Sí. Bien. Yo tenía la pregunta misma que la de Roque. La declinatoria sería más para las excepciones de incompetencia. Sería la excepción de incompetencia, sería declinatoria, e inhibitoria sería no es claro, pues antes. se presenta ante el juez, ¿sí? Claro, listo. Ante el otro. Bueno, eso ténganlo bien presente, ¿sí? ¿Qué cuestiones de competencia se pueden dar entre los jueces? ¿Qué cuestiones de competencia? Cuando dos o más jueces... Sí. Puede ser que Un dos conflicto. se disputen la competencia o dos no quieran la competencia. O sea, conflicto Positiva, negativo. cuestiones de competencia positiva y cuestiones de competencia negativa. O sea, cuando dos jueces rogan la competencia o dos dicen que no son competentes, ¿sí? En definitiva, si se plantea una cuestión de estas entre dos jueces, ¿quién resuelve? Por ejemplo, entre dos jueces, un juez de Mar del Plata y un juez de Tandil, dos jueces civiles. El superior común. El órgano superior, es la Suprema Corte. Es el órgano superior inmediatamente
superior común a ambos. Esa es la regla. Teniendo en clara esa regla, podemos saber quién resuelve las cuestiones de competencia que se planteen entre distintos jueces, ya sean de una misma ciudad, que en ese caso va a ser otro el órgano competente, o entre distintos departamentos judiciales de una misma provincia, o entre jueces de distintas provincias. Es el órgano inmediatamente jerárquico superior común a ambos. Entonces, teniendo en cuenta ese criterio, de pronto puede llegar a ser una cámara, o puede llegar a ser la Suprema Corte, o puede llegar a ser la Corte Suprema. ¿Sí? Una consulta, profesora. Sí. Entre dos distritos departamentales puede ser la Cámara, que les sea común, y... No, porque ¿No? cada departamento judicial tiene su cámara. Entonces en ese Sería caso la sería Suprema la Suprema Corte. Si estamos dentro de la provincia de Buenos Aires, sí. Claro, por eso lo que vos estás diciendo, por ejemplo, es un ejemplo que les doy. Un juez de Tandil y un juez de Mar del Plata. ¿Sí? Son dos departamentos judiciales distintos. Bien. Entonces el órgano superior común a ambos, en este caso, sería la Suprema Corte. Y en el caso de un juez federal y un juez provincial, es la Corte Suprema. La Corte Suprema. Bien. Porque debe ser común. Vos acordate que tiene que ser común a ambos. Entonces, un federal con cualquier otra provincia no va a tener la corte de esa provincia, ¿sí? Sino que tiene que ser en ese caso nacional. Bien, avanzamos un poquito más. Podemos hablar de los actos procesales. ¿Qué les parece? Actos procesales. Dentro de actos procesales tenemos, ahí vemos un punto que habla de notificaciones. ¿Sí? Todas las resoluciones judiciales deben ser notificadas. Tenemos que tener en claro eso como regla básica, ¿sí? Para que una resolución judicial pueda comenzar a tener sus efectos, tiene que ser primero notificada, en la forma que corresponda según lo establezca la ley, pero todas deben ser notificadas. ¿Qué es la notificación? ¿Qué son las notificaciones? Es un acto de comunicación. Actos de comunicación a las partes, y también puede ser a terceros o a auxiliares. ¿Y qué se les está comunicando? Resoluciones judiciales. Se les comunica resoluciones judiciales. El código establece un principio general. ¿Qué significa esto? Establece que todas las resoluciones judiciales deben ser notificadas a través de determinado medio, porque hay distintos medios de notificación. Pero el código establece un principio general que dice que todas las resoluciones judiciales son notificadas a través de determinado medio. Y después establece, digamos, las excepciones o las resoluciones judiciales que deben ser notificadas a través de otros medios, estableciendo la cédula, ¿sí? Artículo 135. ¿Sí? El 133, creo que es, no soy muy buena recordando los artículos, pero el 133 habla de este principio general en materia de notificaciones, que ¿cuál es? Ministerio de Ley. Por Ministerio de Ley. ¿Sí? Artículo 133. Es decir, que todas las resoluciones judiciales van a ser notificadas como los días Martes y viernes. Esto requiere que o el día siguiente, si alguno de estos fuera inhábil. Depende si es provincia o nación. A ver. En nación es el siguiente día de nota, que es el siguiente martes o viernes hábil. Bueno, muy bien.
tengamos en cuenta, no vamos a ponernos a desarrollar cómo es el tema de la notificación automática, pero tengan en cuenta por qué es automática, si requiere de alguna actividad procesal de las partes, ¿hay alguna excepción o hay algún supuesto por el cual la notificación automática queda enervada frente a determinada situación que se dé? ¿Queda enervada este tipo de notificación? Sí, en 2 casos. A ver. Cuando el letrado se presenta en la secretaría o en la mesa de entradas y el expediente no está en la secretaría, o cuando no se le puede entregar para que lo vea y deja nota en el libro de asistencia. Cuando se presenta, bien, en las 2 situaciones, deja constancia. Ah. En ambas situaciones hay que dejar constancia. Exactamente. Bien. ¿Y la notificación tácita en qué momento se da? Cuando retiro el Cuando se expediente. retira el expediente. Y después tenemos el 135 que habla de la notificación personal o por cédula, ¿sí? Son 2 tipos de notificación distintas. Personal no es lo mismo que por cédula. Pero ¿por qué están en un mismo artículo como subtítulo, digamos? Porque todas las resoluciones que se detallan a través de los incisos del artículo deben ser notificadas por cédula o de manera personal. Personal es cuando, o se presenta en el juzgado y deja constancia de su notificación, o también puede ser que presente un escrito, la parte, manifestando que se notifica de la resolución, ¿sí? De determinada resolución. Y después tenemos Doctora, cuando yo retiro las copias, por ejemplo, cuando retirábamos antes las copias de mesa de entrada, perdón que me apague la cámara, eso también es una notificación personal, ¿verdad? Cuando retiro copias de determinado escrito, se entiende que se está notificando de esas copias. O sea, eso sería la tácita, digamos, de esa presentación. Okay. No significa que se esté notificando de todo el expediente. No, sí, específicamente de retiro de copias de esa presentación, exactamente, sí. De lo que se está retirando, sí, se está notificando. Bien. En cambio del préstamo, bueno, se notifica de todo, ¿sí? Y después tenemos, bueno, lo que estaban mencionando por cédula, ahora con la incorporación de la cédula electrónica. Tengan en cuenta también cómo opera esta notificación a través de cédula electrónica, ¿sí? La diferencia que hay entre provincia y nación. ¿Está claro eso? Bien. ¿En cuanto al horario o en cuanto a la dirección electrónica? ¿A cuándo queda notificado? Hay una diferencia ahí. Los días de nota en provincia. En provincia los días de nota. Claro, en provincia los días de nota, y en naciones ni bien llega a la casilla, digamos. Desde que está disponible. Cuando queda Pero disponible en la casilla. es antes de las 8 o después de las 8, ¿no? Si llega antes de las 8 es el mismo día, y después de las 8 de la tarde sería el otro día. Exactamente. Pero bueno, Es fíjense que no es menor esa distinción, porque podemos estar hablando de que se notifica una resolución que queda disponible hoy, se notifique hoy martes, o puede ser que se notifique recién el día viernes, ¿sí? Según si es a partir del siguiente día de nota. No es menor esa distinción. También, en cuanto a notificación, ¿cómo es el tema de cómo se notifica la demanda? Por cédula. Por cédula, domicilio real. En principio por cédula, O puede ser por por acta otro medio. Claro, Notaria. de los enumerados, acta notarial, carta documento. En ese Y caso, ahora también. ahora hay- si yo quiero notificar por acta notarial, No, carta documento la demanda no se puede. si yo quiero notificar por acta notarial,
Cuando el juez dispone dicta la resolución que dice notifíquese, yo directamente presento un acta. No, necesita No, autorización. tenés que pedir la autorización. Y lo de carta de documento se permitió igual en un juicio. Bueno, Una pero No, en excepción. la pandemia se permitió, pero fue una excepción Sí, por eso. extraordinaria. Si la pregunta es, ¿cómo se notifica la demanda? ¿A través de qué medio? La respuesta es a través de cédula. El resto pueden llegar a ser excepciones, casos puntuales donde el juez ha autorizado la notificación a través de determinado medio, pero lo que la ley establece, ¿sí? La respuesta es por cédula. Y hoy, a ver. Hoy con lo de que hay que constituir domicilio en la mediación, ¿se puede por medio de la cédula electrónica? ¿Eso es una pregunta? Una pregunta afirmándolo, porque no estoy 100% segura. No. Es porque todavía no está vigente eso. Dijo que no. ¿No está vigente todavía? No. Ok. No, porque las partes deben constituir domicilio, denunciar y constituir domicilio en su primera presentación en el proceso. Eso. Sí, pero se hablaba de una nueva acordada, por eso. Pero se me mezcló por eso. Pero si no. alguien les dijo alguna otra cosa, si algún docente les dijo alguna otra cosa, pregúntenselo al mismo docente, ¿sí? Al mismo docente donde comenta alguna cuestión novedosa o de determinada acordada reciente, se lo preguntan al mismo docente. Mi sugerencia es sugerencia, ustedes, les estoy hablando a los fines del examen. Mi sugerencia es que frente a una pregunta vayan al principio general, a lo que establece el código. No se metan en que porque por ahí un caso, yo les diría que no se metan, no vayan por ese camino, porque se van a empezar a empantanar, porque eso va a llevar a otra cosa, ¿sí? Es mi sugerencia. Ustedes pueden llevar adelante su examen como ustedes lo consideren mejor, ¿sí? Vayan a lo que establece la ley hoy, ¿sí? Profesora, y con respecto a este tema puntual, dentro de los apuntes o del material que está subido al campus, hace referencia al domicilio que las partes, para la notificación de la demanda, establecen en el contrato de una manera especial. Y habla de el contrato como instrumento privado y como instrumento público o con certificación de firmas en el caso de instrumento entre particulares. Sí. Y que algunos jueces aceptan notificar en ese domicilio, no, con respecto a eso, que es un criterio del juez, entonces. Está bien, así como lo estás diciendo, está perfecto. Bien. Porque ese caso es el caso de un domicilio convenido, digamos, o sea, o a través de un instrumento público, que eso ya tiene otra fuerza, o en un instrumento privado certificado, ¿sí? Entonces, así como vos lo estás diciendo, Agustina, hay distintos criterios, ¿sí? En cuanto a los distintos jueces que pueden autorizar, digamos, que la cédula sea dirigida a ese domicilio. Pero justamente necesitamos que el juez lo autorice, ¿sí? Porque el principio general es que va dirigida al domicilio real del demandado. Perfecto, frente gracias. a esa situación, sí se puede solicitar al juez que sea notificado a ese domicilio convenido, pero debe haber una resolución judicial que así lo establezca. ¿Sí? Gracias. Bien. Bueno, y también tengamos presente las particularidades que tiene la notificación de la demanda, ¿sí? Esto del aviso de ley, porque fíjense que la cédula, como acto de comunicación, la cédula en general, o sea, las cédulas que notifican resoluciones en general, no es un acto personal, no es que, estamos hablando de las cédulas en soporte de papel que se está mudando, digamos, ya cada vez más por la cédula electrónica. Pero tengan presente que no es un acto personal que en el caso de que sea dirigida al domicilio
al domicilio constituido no debe ser entregada en mano del interesado, sino que puede ser dejada, salvo la demanda, la notificación de la demanda, tiene sus particularidades. Recuerden esto, lo del aviso de ley, que va a volver al día siguiente, y demás, ¿sí? Eso en cuanto a notificaciones. Bien. Bueno, y de proceso acumulativo. ¿Qué es el litis consorcio? A ver, ¿qué pueden hablar del litis consorcio? ¿Qué es el litis consorcio? Es una relación consorcial en la litis, digamos, que hay más de una persona en calidad de parte, ya sea como sujeto activo o como sujeto pasivo. O mixto también. O mixto. ¿Y cómo se puede llegar a dar? De manera originaria. Es, digamos, cuando se acumulan procesos subjetivamente, nada que ver. ¿Voluntaria o obligada la forma de que se pueda dar litis consorcio? Yo iba al concepto de litis consorcio. Facultativo necesario, claro. Lo de subjetivo ver, ¿qué es eso de manera originaria o...? Eso es lo de la acumulación de procesos, que se puede dar, pero eso es en cuanto a la parte objetiva, que la acumula. Sí, de las pretensiones, me confundí. Sí, claro. Es como... A ver. O sea, lo que quise decir yo, lo de la originaria y sucesiva, va en cuanto a la acumulación de pretensiones que tiene relación al litis consorcio, porque al ver varios sujetos, tienen varias pretensiones individuales. Por eso pero puede ser necesario o voluntario. Claro, en realidad el litis consorcio puede ser necesario o facultativo. Claro, pero puede ser que haya acumulación de pretensiones y no haya litis consorcio. Claro, sí, por ejemplo, en la demanda, haya varias pretensiones de una sola persona, o en cuanto a la contestación de demanda también que se suman pretensiones, o la reconvención. Necesario y facultativo. El necesario es cuando lo determina la ley y que el proceso no puede surgir si no está la pluralidad de sujetos, por ejemplo, la prescripción adquisitiva de un condominio. Es cuando la sentencia sí o sí va a afectar a un tercero que no está en el proceso, entonces hay que traerlo para garantizar el principio de defensa, entonces la sentencia lo va a afectar. Entonces hay que traerlo al proceso para hacerlo parte. Por los efectos de la sentencia necesariamente tienen que estar presentes para ejercer su derecho de defensa. ¿Sí? Ese es el fundamento, digamos. ¿Sí? Bueno, volamos rápidamente por acumulación de procesos y pretensiones. Y costas, a ver, ¿qué son las costas procesales? Las costas... Son los gastos, honorarios de peritos, de abogados, tasa de justicia y demás, que se da dentro y fuera del proceso, los extrajudiciales y los judiciales. Así que comprenden honorarios de abogados, peritos, de los peritos, de distintos profesionales que puedan intervenir, ¿sí? También que comprende los impuestos. ¿Y extrajudiciales qué pueden ser? ¿Qué gastos extrajudiciales? La mediación, los poderes que se tengan que hacer, las licitaciones, que se han hecho anteriormente. Se va a basar en todos los gastos que se hayan tenido en el proceso y con anterioridad a él que sean directos, que se relacionen directamente. Por ejemplo, la mediación o un poder especial que se le conceda al abogado. ¿Cuál es el principio general en materia de costas? El principio objetivo de la derrota. A ver, el principio objetivo de la derrota, dijo Carmina. A ver, ¿y qué significa? No, a Yelén dijo el principio, yo dije que van a costa del... Bien. Se me confunde. Bueno, el jueves los voy a tener cara a cara, así que los voy a escuchar más claramente. Ya lo dije, pero si alguien lo quiere explicar, no tengo problema. A ver, ¿qué significa el principio objetivo de la derrota?
significa que las costas serán a cargo del vencido en el proceso. Pero bueno, a partir de ahí hay un montón de excepciones en las que no va a seguir la regla, digamos. Bueno, Igual, si alguien las quiere comentar. a ver, ¿alguien puede decir alguna excepción? ¿Alguna excepción que recuerde? Desistimiento. No se allana. El allanamiento. Es uno. Bueno, pero este allanamiento, para que sea, o sea, el que se allana reconoce la pretensión de la Para el allanamiento igual hay requisitos especiales. Claro, sería vencido, entonces por regla general o por principio general las costas serían a su cargo. Pero si el allanamiento se da de determinada forma, cumpliendo con determinadas condiciones, se lo puede eximir de costas. No siempre que el demandado se allane va a quedar eximido de costas. Se tienen que dar estas condiciones, ¿sí? La regla del allanamiento, que es Riote, ¿la recuerdan? ¿Sí? Real, incondicionado, total, efectivo, y hay uno más oportuno. oportuno. Te faltó la O de Riote. Y además que por su conducta no haya dado lugar al reclamo ni... Y que no haya entrado en mora. Bien. Pero si entró en mora no es oportuno. Claro, exactamente. Por sí, eso aparece ese lugar. O sea, oportuno es que al momento de contestar la demanda, porque recuerden que el allanamiento puede darse, el allanamiento como modo anormal de terminación del proceso, digamos, se puede dar durante todo el transcurso hasta el momento de la sentencia. Pero para que se configure como una excepción en materia de costas, tiene que ser al momento de contestar la demanda, este allanamiento. Además de todas el resto de las condiciones que se deben dar. ¿Sí? Bien, y tengan presente, ¿algún otro más recuerdan? ¿Alguna excepción más? Vencimiento parcial y mutuo, el plus petición excesiva, creo que era. La exención. Sí, nulidad. O el allanamiento del actor a la prescripción de la acción. Desistimiento. Bien. Recuerden, esto sí, las excepciones en materia de costas, ¿sí? Ténganlo bien presente. Ahora vimos alguna nada más, pero ustedes repásenlo y ténganlo bien presente. Y también hay un principio general en exhibición de costas, que si el juez se encuentra, o sea, no es taxativo, si el juez se encuentra mérito para eximir de costas, puede eximirlo. Siempre que ¿qué debe hacer el juez? Fundarlo. Tengan presente eso. En la resolución, el juez debe expresar los fundamentos bajo pena de nulidad. Y en cuanto a la exhibición de costas e incidentes, hay una diferencia entre nación y provincia también. A ver, ¿cuál es? En nación es amplia y el juez puede de oficio eximirlo de costas por cualquier razón, o sea que fundamente igual, y en provincia solamente cuando haya una cuestión dudosa de derecho. De derecho. Bien. Bien. Bueno, diligencias preliminares. ¿Sí? No vimos todavía, pero bueno. ¿No vieron? Mañana. Lo vemos mañana. Ah, ¿lo ven con el doctor del Cerro? Este es uno de los temas. Bueno. Sí, pero igual. Las preguntas ¿cuáles pero igual si querés preguntar sirve también, porque bueno, ¿cuáles son para ver dónde tenemos que rumbear? Sí. A ver, las diligencias preliminares, ¿a qué apuntan? ¿Cuál es el objetivo de las diligencias preliminares? Asegurar la prueba. Claro, asegurar la prueba, averiguar también. Conocer domicilio o persona del demandado. Todo lo que tenga que ver con prueba. A ver, todo lo que tenga que ver con prueba anticipada. Asegurar la prueba es prueba anticipada. Es prueba anticipada. Todo lo que tenga que ver, todas las medidas o diligencias que tengan que ver con encauzar el proceso, ¿sí? De manera válida, tiene que ver con las diligencias preliminares. Fíjense, si ustedes leen las diligencias preliminares, están enderezadas a conocer o a determinar
determinada calidad del futuro demandado, ¿sí? Para poder válidamente iniciar el proceso, ¿sí? Fíjense que están enumeradas en el artículo 323. Profe, hago una pregunta así, sin haber leído el tema. Es como, por ejemplo, no se conoce el domicilio del demandado y antes de citar a edictos, el juez, bueno, toma todas esas medidas para... Sí, no es de las enumeradas en el 323. Por ejemplo, lo del domicilio, ¿sí? Se puede iniciar un proceso, se puede entablar la demanda, y al momento que el juez ordena la notificación, presentar todas las diligencias que se realizaron para conocer el domicilio del demandado, o solicitar al juez, o en ese caso puntual, por ejemplo, como lo veíamos cuando veíamos notificación de la demanda, frente al fracaso de la notificación de la demanda porque el domicilio no existe más o porque se mudó el demandado, en ese caso se puede pedir al juez que se libre oficio a la Cámara o a la comisaría, ¿sí? Para el caso puntual este que estás mencionando. No es uno de los del 323, ¿sí? Porque hablan sobre la personalidad de la persona, o para que se exhiba determinada cosa mueble, ¿sí? O para que se exhiba un testamento. ¿Es taxativo esto del 323? Pregúnteselo al doctor del Cerro, a ver si es taxativo. Tiene razón. Y algo más te iba a preguntar, la prueba anticipada ya se produce dentro del proceso iniciado. Claro. No se hace como la diligencia preliminar que es anterior. No se trabó la litis. Fíjense que la prueba anticipada no necesariamente es cuando se trabó la litis. Tengan presente esto puntualmente. 326 habla de prueba anticipada. Y fíjense que dice, los que sean o vayan a ser parte en un proceso de conocimiento y tuvieran motivos justificados para temer que la producción de sus pruebas pudiera resultar imposible o muy dificultosa en el periodo de prueba, podrán solicitar que se produzcan anticipadamente las siguientes. Y establece cuáles son las pruebas puntuales. No habla de trabado la litis, no. Dice anticipadamente, incluso aún antes de que el proceso se haya iniciado. ¿Sí? Porque fíjense que ahí menciona, inciso 1, declaración de algún testigo de muy avanzada edad o que esté gravemente enfermo o próximo a ausentarse del país. Obviamente, esto todo se debe demostrar, ¿sí? Cuando se solicita al juez que se produzca de manera anticipada, se debe demostrar esta circunstancia. Reconocimiento judicial o dictamen pericial para hacer constar la existencia de documentos o el estado, calidad o condición de cosas o de lugares. Por ejemplo, este caso, esta situación se puede dar para que el juez verifique, se haga un reconocimiento judicial, supónganse un taxi, que se deben constatar, el juez debe constatar los daños, o no los daños, a mí me pasó una vez, el cuenta kilómetros, ver el cuenta kilómetros, reconocimiento judicial. El vehículo tenía que seguir siendo usado, no se podía detener hasta que el juicio finalizara o hasta que se haga esa prueba. Entonces se pidió un reconocimiento judicial de manera anticipada, aún antes de iniciado el proceso. La única prueba, bueno, y después habla de informes, ¿no? No, después habla de pedido de informes. El Código de Nación trae algo distinto ahí en pedido de informes, después véanlo, o no distinto, sino que agrega algo más. Y fíjense que la única prueba es la absolución de posiciones, podrá pedirse únicamente en proceso ya iniciado. Absolución de posiciones. Entonces esto quiere decir que el resto de la prueba anticipada puede pedirse antes de iniciarse el proceso. ¿Está? Bueno, fíjense, vean más, bueno, mañana ya si lo van a ver con el doctor del Cerro, esto no. Tengan presente todo lo que hablen con el doctor del Cerro respecto de diligencias preliminares y prueba anticipada. ¿Estamos?
Bueno, a ver, con respecto a la demanda, ¿qué es la demanda? Una pregunta tan sencilla como ¿qué es la demanda? Es un modo de iniciar el proceso. Primero, antes que modo, ¿qué es? Un acto ¿Un acto qué? de Acto iniciación del procesal. proceso por donde el actor ejerce el derecho a la acción, digamos, y manifiesta su pretensión. Bien, a través del cual se inicia el proceso. Contenido 330. Contenido de la demanda 330, lo vimos, lo desarrollamos, ¿sí? Punto por punto, inciso por inciso. Hablamos de cuando no se puede determinar el monto de la demanda, qué pasa si eso habilita al demandado a oponer la excepción de defecto formal. Bueno. En ese caso no, por el monto no puede oponer esa excepción. No, porque puede ser que no expresa el monto, ¿en qué casos? Porque se puede dar qué situación contempla el código. Ayer fue materia de discusión, igual, como que es un único caso que por la urgencia y para interrumpir la prescripción, por ejemplo, en los casos en los que hay vencimiento de cuotas o de obligaciones, estas se pueden indicar hasta el momento del dictado de la sentencia, y después en aquellas oportunidades en las que no se pueda determinar, bueno, se habló de los frutos y de la determinación del monto, pero siempre con la condición de interrumpir la prescripción. Exacto. Profe, porque supuestamente todos teníamos entendido que había dos supuestos. Uno es que por la causa particular de la cosa o del objeto no se pueda establecer, pero a lo largo del proceso en sí, por las cuestiones particulares del proceso. Ese sería del elemento, ¿no? Ese sería una. Y la otra, que nosotros entendíamos que era que por faltar elementos, como por ejemplo un accidente de tránsito, no poder estipular cuánto va a ser el valor o el nivel de lesividad que ocasionó, pongámosle. Los daños, determinación de los daños. Claro, y ante la llegada de la prescripción, uno activa por eso. O sea, como que serían dos supuestos distintos, todos pensamos eso. Y ayer nos dijeron que no, que en el primero también es a los fines interruptivos. Y ahí es como que estamos medio dudando, creo que todos un poco. Ayer, a ver, vamos a ver lo que dice el código. ¿Quién les dijo que no? García Arena, pero porque habló de un I y un O, porque acá dice, por las circunstancias del caso o porque la estimación dependiera de los elementos que aún no definitivamente fijados y a la promoción de la demanda fuese imprescindible para evitar la prescripción. Nosotros entendíamos que eran dos supuestos diferentes, pero él dijo que el O era un I. Lo que pasa que... Además que en los apuntes del campus dice que son dos circunstancias, pero él nos discutió de que no. ¿De que siempre tiene que estar presente la prescripción? No, de que era una sola circunstancia, o sea, más allá de que siempre esté la prescripción. Pero esto bueno, no, la prescripción dijo ayer que sí, que tenía que estar sí o sí la prescripción. Claro. Que tenía que ser una cuestión de imprimir para poder decir que... A los fines interruptivos siempre tenía que ser, como que era necesario que sea para interrumpir, que el resto no importaba. O sea, una cosa es que la interposición de la demanda sea necesaria porque tenemos la prescripción encima, o sea, si no, pero puede ser, esto es sentido común, ustedes cuando no sepan contestar, apelen al sentido común, que hace tanta falta. Si yo no puedo determinar los daños, porque no puedo cuantificar los daños, porque necesito que haya un informe médico que me diga qué discapacidad le queda a la víctima, digamos, que un médico lo determine. No puedo cuantificarlo, necesito que se lleve adelante la prueba y a través de la determinación de la pericial me determine cuáles son los daños. Y ahí en base a eso después se va a cuantificar. No tiene que ver con la prescripción, ¿sí? A eso se refiere. Pelear el doctor ayer tenía ganas de hay que tener presente, dos parciales, o sea, las respuestas que hay que darle al profe y el resto de los profesores, porque él nos lo discutió a muerte, entonces si nos toca a él le vamos a tener que decir eso, profe.
Igual no van a ser los primeros, te plantean estas situaciones, porque a veces quizás queremos hacer entender algo, no estamos utilizando las palabras adecuadas y enredamos. Profe, Somos humanos. Con respecto a esto, sacanos de otra duda, a ver, necesitamos la opinión de otro profesor. No me hagan hablar de cosas no, igual, sí, pero que lo diga. Pero no va en cuanto a quién, o sea, en quién tiene razón porque lo diga tal o no, porque, o sea, se puede ver de diferentes puntos de vista. Pero ¿qué pasó? Cuando hablamos del pliego de posiciones, presentado media hora antes, una profesora nos dijo que se presenta antes con la finalidad de que si la otra parte no se presenta a la confesional, no se pueda agregar posiciones para que no se tenga por la confesión ficta de todo, de lo que quiera. Entonces ese es como el principio de por qué se entrega el pliego de posiciones media hora antes. Pero otro profesor nos dijo que no, que se puede, que vos en la solución de posiciones, si no está presente la otra parte, podés agregar posiciones y que eso sea parte de la confesión ficta, porque si no le estaría afectando a él la ausencia de la otra parte. Lo que nos decía es que si uno cuando presenta el pliego de posiciones, por ejemplo, da una sola posición y después en un segundo punto se reserva, digamos, el derecho de ampliar, y llega a la audiencia, no se presenta el absolvente, entonces cuando se reservó el derecho de ampliar, ahí empieza a ampliar posiciones y todas son fictas. Sí. A ver, la razón, yo les voy a dar el fundamento a mi criterio, pero no es personal esto, en base a lo que he leído y lo que decimos siempre, no es una opinión personal. La razón por la que se debe presentar la oportunidad procesal, digamos, del momento procesal para dejar el sobre es media hora antes de la fijada para la audiencia. De la fijada, no de la celebrada, de la fijada. La razón es para evitar estas conductas de tener dos pliegos, uno que sea más perjudicial para el que va a absolver y otro. Esa es la razón. Por eso se deja hasta media hora antes, ¿sí? Ahora, otra cosa es que al momento de celebrarse la audiencia se pueda ampliar las posiciones, ¿sí? Pero esto es al momento que se está celebrando la audiencia. Y se pueden ampliar las posiciones, ¿sí? In voce, oralmente se pueden ampliar. Sí, puede ser que frente a una de esas posiciones que se están haciendo de manera oral, puede ser que el ponente responda de manera evasiva, ¿sí? Y frente a esta situación, advertirle que en ese caso puede ser que quede configurada la confesión ficta, es decir, como reconocidos esos hechos. Esas son dos cosas distintas. No, ¿sí? pero acá la cosa era que no se presentaba el absolvente. No se presentaba, yo había como contraparte hecho reserva de ampliar los puntos, las preguntas, no las afirmaciones, y como no se presentó, las amplié. Y le manda a cualquiera, ¿entendés? Porque entonces eso sería medio ilógico. No, pero eso no es posible. No. Bueno. ¿Cómo va a ampliar? Lo planteado es la ampliación de las... Está la grabación donde el doctor nos discutió más de media hora este tema. Que nosotros, ayer García Arenas, también García Arenas, yo por eso digo que tenía ganas de discutir ayer para hacer, no sé si para hacernos pensar o porque realmente... yo no puedo responder por lo que diga... No, por supuesto. Yo lo que le pregunté era, ¿qué dice el código? ¿Qué dice el código al respecto? No, o sea, claro, vayan a lo que dice el código. La ampliación no se va presentando otro sobre más. Pero menos oralmente. Él decía que él podía ir y decir todo lo que quiera, agregar posiciones oralmente, porque la otra persona no fue, entonces ese hecho no podía perjudicarlo a él porque el otro no había ido. Entonces como que podía agregar cosas.
si la persona, si el absolvente no está presente, la audiencia no se celebra. Ah, eso yo le quería consultar, porque no entendía cómo las podía hacer. No se celebra la audiencia. No deja constancia, ¿verdad? Un acta donde se deja constancia que siendo a tal hora, el absolvente no se presenta, no se presentó. Se firma así, se firman las posiciones. Se abre el sobre y se firma y ahí se cierra. No hay posibilidades de ampliarlo. Y hay en ausencia, claro. No se celebra la audiencia directamente. Podemos hacer un careo entre la profe y el profesor. No, entre la realidad, porque es una realidad. Si no se celebra la audiencia, voy a ampliar. No se celebra la audiencia. Si no está presente el absolvente, no se va a celebrar la audiencia. No, es un... O sea, sentido común. Bueno, esa era la duda, porque era como una ampliación de posiciones oral, que es lo que se permite, ampliar las posiciones oralmente, pero con ausencia de la otra parte. Entonces era injusto, o sea, tenía lógica que decía que se afectaba su derecho a ampliar las posiciones por la ausencia de la otra parte, pero en sí lo va a hacer confesar cosas por saber que está ausente. No, porque también está asumiendo o sea, el derecho a plantear las posiciones lo tiene al momento que hace, al momento que redacta el pliego, las afirmaciones. No se le va a afectar ningún derecho al que ofrece la prueba, porque la oportunidad la tiene al momento del pliego. ¿Para qué está pensado? Tenía un ejemplo a colación de si vos habías recibido o te acordabas que media hora antes de celebrarse la audiencia, 40 minutos antes, te habías olvidado de hacer las posiciones. Entonces escribías una sola pregunta, te reservabas el derecho a ampliar, te presentabas a la audiencia, y si el otro no había ido, vos podías explayarte. A eso venía su contexto, digamos. Ese es el contexto donde nos explicó. ¿Por qué está pensado esto de la ampliación? Es porque al momento que se está celebrando la audiencia, quizás de alguna de las afirmaciones, de alguna de las posiciones, surge, por alguna respuesta del absolvente, surge alguna cuestión que quiera ser planteada y no está incluida en ese pliego. Es por eso que se puede ampliar, pero siempre en el marco de la audiencia, porque si no, obviamente que si estamos diciendo justamente que se tiene que llevar hasta media hora antes, justamente para no afectar, o sea, para garantizar el derecho de defensa del absolvente, por otro lado vamos a estar diciendo que se puede ampliar el pliego de posiciones, sería contradictorio eso. Claro, esa fue nuestra gran duda, pero ya desde el punto de que no se celebra la audiencia, nunca va a poder pasar lo que planteaba ayer. Se labra un acta donde se deja constancia, ¿sí? Esto es así. De todas maneras, ustedes, para mí está clarísimo. Hay puntos que quizás no lo sepa, o sea, no es que sé todo, pero hay puntos que quizás les digo, no, chicos, yo esto la verdad que no sé, nunca me lo planteé, nunca me lo preguntaron, veámoslo, preguntémoslo al doctor del Cerro o a alguno de otros docentes. En este caso puntual, o sea, no tengo problema de decir, miren, no lo sé, la verdad que nunca, no lo vi nunca, no tengo ningún problema en decirlo. Ahora, en este caso puntual, no tengo dudas que es así, no tengo ninguna duda. Y de todas maneras, si a ustedes les parece, se lo pueden preguntar al doctor del Cerro. Obviamente yo no voy a ir con el cuento a nadie, porque son a lo mejor distintos criterios. No sé cuál será el fundamento de él, pero es totalmente discutible su posición. Así que, pero bueno, vayan a lo que dice el código. Frente a situaciones así, vayan a lo que dice el código. En el código, en algún lugar del código, dice que se puede presentar un pliego ampliatorio una vez que se ausentó el absolvente. ¿Dice el código eso? No, bueno, yo se lo dije ayer, le dije, para hacerte el cuento nada más, le dije, ¿qué dice el código? No dice nada, como no lo prohíbe, lo permite. Eso fue lo que me contestó ayer. ¿Por qué la negligencia del otro va a afectar a mi buen obrar? Sí, si fuera obrar,
Si tuviera buen obrar, el que propone la prueba de absolución de posiciones hubiera hecho el pliego como corresponde y presentado como corresponde. Sí. No necesitaría ampliar. Pero bueno, una discusión que se suscitó ayer entre la otra, pero ya no hay más. Interesante, ¿eh? Estuvieron discutidores ayer. Tenía ganas de discutir ayer. Bueno, después tuvimos otra discusión. No, pero me vienen con todas las que... El año pasado pasó entre él y otro profesor y uno decía, bueno, si le llega a preguntar eso, dígale que el profesor tal, no voy a decir el nombre, dijo tal cosa. Y me llaman a la mesa y se armunda así un lío también. Ya lo creo. Bueno, nada, vayan a lo que dice el código. O sea, en todo caso, si ustedes están equivocados, equivóquense con el código, con lo que dice el código. Porque decir, no, pero a mí me dijo el doctor fulano de tal que era así, no, eso no tiene fundamento. No, si se van a equivocar, equivóquense con el código. El código dice tal cosa. Bueno, será distinto el criterio, la jurisprudencia será distinta, lo que sea, está bien, me lo perdí a eso. Pero equivóquense con el código, no den el fundamento porque el doctor dijo que es así y ustedes ven que es totalmente contrario, eso no tiene criterio, sentido común, ¿eh? ¿Sí? Bueno, bien. Estábamos en demanda, ¿sí? Hablamos del contenido de la demanda, el tema de los requisitos. ¿Cómo? El 330 y el monto, estábamos hablando del monto cuando... Exactamente, el tema del monto, ¿sí? Que ahí salimos hablando con el tema de la prescripción, ¿sí? Tengan presente cómo es el tema, cómo se puede presentar una parte, cómo se puede presentar el actor, el abogado, en carácter de qué puede intervenir. Patrocinante, apoderado o gestor procesal. A ver. Patrocinante cuando necesita la firma no lo representa, sino que lo acompaña en el proceso, firma la parte y firma el letrado, porque es una obligación que participe con abogado. El apoderado representa a la parte dentro del proceso, puede ser especial o general. Si es especial, tiene que presentar el original. Si es general, puede presentar una copia firmada. Y si es heteroprocesal, el artículo 48 dice que tiene que ratificar, que tiene que ser ratificado dentro de los 60 días en provincia y 40 días en nación. En provincia no se exige que se especifique cuáles son los motivos de urgencia, en nación sí, y solamente se puede utilizar una vez. Bien, tengan presente que la figura de gestor procesal puede ser utilizada, si bien en naciones por única vez, en provincia no está este límite, pero a lo largo de todo el proceso. De hecho, se utiliza a lo largo de todo el proceso, no es solamente a los fines de interponer la demanda. ¿Sí? ¿En provincia no es solo una vez? No. ¿Es solo para nación? No sabía eso. Lo tenía no, ahí hay una diferencia. ¿Sí? Y en nación también en cualquier momento del proceso, pero solo una vez. Sí, única vez. Los distintos tipos de domicilio, ¿sí? Tengan presente, a ver, ¿qué tipos de domicilio? Esto ya lo mencionamos rápidamente, ¿cuáles son? Domicilio real, especial, constituido. Real, constituido. Legal, constituido, que puede ser electrónico. Electrónico. Puede ser no. No, es electrónico y bueno. El físico, digamos. Físico, ¿sí? Claro. Y el legal. Fíjense qué es lo que establece el código frente a la omisión, o sea, de la denuncia del domicilio. Tiene por constituido en los estrados del juzgado. Exactamente. Con lo del domicilio electrónico también. ¿Qué pasa si no se constituye domicilio electrónico? Lo tiene por constituido en los estrados del juzgado. Bien, toda la unidad de defensa y excepciones está clarísima. ¿De qué habla el 354?
Denegar categóricamente o reconocer hechos, documentos, telegramas, cartas de documentos. Profe, pregunta justo con esto. ¿Van a hacer preguntas así, tipo de qué habla tal artículo o por ejemplo, qué contenido debe tener la demanda, la contestación de demanda? O sea, en cuanto a responder por cómo pregunto yo. ¿Sí? Yo respondo por cómo pregunto yo. Y yo pregunto como estoy preguntando ahora. Háblame de la demanda. ¿Sí? Y dejo que fluyan. ¿Sí? O por ejemplo, contestación de la... A ver, veamos, contestación de la demanda. ¿Qué dice el 354 sobre la contestación de la demanda? ¿Sí? Ah, bueno, se pregunta artículo. Obviamente lo posicionas en contestación de demanda, pero se pregunta artículo 354. Yo te pregunto porque soy muy mala recordando los números, pero... pero el 354 está en el programa. Se menciona el artículo 354. El silencio en el punto 5 habla interpretación, artículo 354. ¿Sí? Por eso yo lo menciono. Sí, justo es un artículo igual que se habla como el 354. Sí, a veces decirles el número del artículo los ayuda para ubicarse a ustedes el tema. A mí no me interesa que sepan de memoria. Claro, es muy difícil saberse los artículos. El 330 uno no sabe, el 354 claro, también, el 335, hay cosas que vas a saber, pero hay otras que... Claro. No. Yo porque puntualmente lo dice el número, así como el 330, también dice el 354. Fíjense que habla de interpretación. Esto es lo que creo que en alguna clase mencioné. Es la interpretación del silencio. El silencio en el proceso. O la mala negativa. Exactamente, la negativa general. ¿Qué consecuencias procesales puede generar en el resultado? La diferencia que hay, que establece el artículo entre hechos y documentos, ¿sí? Eso lo tenemos claro. La facultad en documentos es que se va a tener, y en hechos se puede. Documentos que son propios, ¿sí? No está hablando de documentos de terceros, documentos propios. Fíjense que el 354 se refiere a eso. Y los hechos, el juez los podrá, es decir, que el juez, teniendo en cuenta el resto de la prueba, ¿sí? Los puede llegar a tener por reconocido. Bueno, rebeldía. Profe, hay esos documentos, siempre tengo esta duda, ¿admite prueba en contrario? Si fueron por silencio, que se los tuvo por reconocidos. A ver, si porque en realidad sí. Yo a veces pienso que sí. El código dice que se los tendrá por reconocidos. ¿Sí? Yo ofrecí prueba informativa al respecto, por ejemplo, para hacerme de un informe, de un oficio, y la refuta. Si yo ofrecí de esa prueba que negué mal, o que me olvidé, me la comí, y no la negué como tenía que negarla, pero ofrecí un oficio, una prueba informativa dentro de la etapa procesal, para que digas este documento. Sí, o una caligráfica, ponele. A ver, quiero leerles cómo dice. 350. Recuerden también la excepción a esta... El defensor oficial no tiene la carga, como tampoco los sucesores universales. O sea, no tiene la carga en ese momento, sino que queda postergada. ¿Sí? Para la producción de la... Su silencio, su respuesta evasiva o la negativa meramente general podrá estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran. En cuanto a los documentos, se los tendrá por reconocidos o recibidos según el caso. Lo que pasa ahí también, por ejemplo, en la confesión expresa también hace plena prueba, ¿no? Se los tiene, o sea, los hechos que reconoce se los tiene por plena prueba. Pero, por lo que leí también, hay como cierta excepción lógica de que si se contradice con toda la prueba, tampoco es que puedes ser ciego el juez. Vuelvo a lo mismo, sentido común. Sí, la confesión ficta sí admite prueba en contrario. Claro. No, la confesión expresa. Sí, pero lo que dice Josefina es que hay un criterio de los jueces
no es que se da de manera automática esto del valor de la confesión expresa, como también puede llegarse a dar el tema de los documentos, ¿sí? Porque no es cumplir las formas por la forma misma, para que se cumpla, ¿sí? Sino lo que se quiere, si no es un sinsentido. Como lo del fallo Colalillo, que no lo podía aprobar con los documentos, o lo que hablabas vos ayer, Josefina, lo de la verdad jurídica objetiva. Claro, o sea, esto es, el juez lo va a considerar al momento, y si resuelve algo distinto a lo que la ley establece, dará su fundamento también, ¿sí? O sea, lo que puede rechazar es la prueba pertinente a ese documento o lo que sea, porque lo va a tener por reconocido. Pero sí, ese documento no es que va a ser esencial para la decisión, la sentencia definitiva. Puede sí que sí o puede que no. Nosotros vayamos, o sea, a los fines del examen, que es lo que nos convoca ahora, vayamos a lo que dice el código. Claro, concreto, no nos vayamos, ¿no? La respuesta a poner en el examen, no irse porque es los supuestos que se pueden llegar a dar, que son ejemplos que ustedes dan, pero ¿qué pasa si esto, bueno, son supuestos que se pueden llegar a dar, y puntualmente el juez lo tendrá que atender o no, ¿sí? Pero ¿qué es lo que establece el código? Es esto, que frente a la respuesta evasiva meramente general, respecto de los hechos, los podrá tener por reconocido, respecto de los documentos, los tendrá por recibidos, ¿sí? O por válidos. Ese es el efecto del silencio en el proceso. Y rebeldía, se tiene que tener en claro, a ver, ¿cuáles son los supuestos para la rebeldía? ¿Cuándo que debidamente notificado y cumplido el plazo para presentarse, no se presenta. Con domicilio conocido. Eso, Obviamente. no nos olvidemos de domicilio conocido, porque puede ser que una parte esté debidamente notificada a través de dictos, porque no se conoce domicilio, y no se presenta, y esté notificada a través de dictos. En ese caso, ¿qué se le va a designar? Un defensor oficial. Entonces, para que se configure la rebeldía, tiene que estar la parte con domicilio conocido, debidamente notificada, que no se presenta a pedido de parte, ¿sí? Se le puede decretar la rebeldía. Tengan en cuenta todos esos puntitos, ¿sí? Bien, y después vamos a toda la parte de prueba, ¿sí? La parte general, que habla del objeto de la, bueno, cuáles son los medios probatorios, cuál es el objeto de la prueba, ¿cuándo se abre la causa prueba? Cuando hay hechos alegados, conducentes y controvertidos. Bien. Y ninguna de las partes se opuso dentro del 5º día de haber quedado firme el auto de apertura a prueba. No, de haber quedado firme, no. No, perdón, de haberse notificado el auto de apertura a prueba. Claro, de haberse notificado. Es decir, ¿se puede recurrir el auto de apertura a prueba? No, uno se puede oponer. No, se puede oponer. Solo oposición. Oposición. Bien. Apertura a prueba. Bueno, los plazos para... ¿Cuáles son los plazos para el ofrecimiento de la prueba? 10 días en ordinario, 10 días de que queda firme el auto de apertura a prueba. Y en los demás, o sea, en el sumarísimo y en el sumario, con los escritos constitutivos. Bien. ¿El sumario sigue existiendo? ¿En provincia? Ah, en Nación Nación no está. Ah, ok. En Nación dijeron, perdón, no los escuché, en Nación dijeron cuándo se ofrece la prueba. En Nación no está en Nación todo en el proceso ordinario y en sumarísimo con los escritos constitutivos. Pero en Nación, ¿cuándo se ofrece? Con la demanda o la contestación de la demanda. Fíjense que si bien es ordinario es distinto que en provincia. ¿Sí? Tengan en cuenta esto. Ahí el doctor del Cerro acaba de mandar el listado con quienes rinden. Ahora van a dejar de escucharme todos y se van a ir a ver el listado. Mandó el campus. Sí. Para sufrir, digamos. Pero el campus no está dado de baja. Yo hoy la puedo usar bien. A mí me llegó un mail. Sí, se andaba bien. ¿Qué pasó?
Pero suspendieron los Pero parciales de cancelaron los campus. parciales. Sí. Sí, porque ayer no se pudo usar, por ahí no se pudo subir el parcial por el campus. No, pero hoy a la mañana tampoco funcionaba. Bueno, ahí me llegó un mail. Llegó, pero acá no llegó nada, ¿eh? Yo lo estoy mirando con la compu. Son 3 Por lo meses. menos aquí. ¿La puede leer, profe? Total, no somos muchos tampoco. Son un montón. Son un Sí, montón. somos nosotros. Decinos los 17 que estamos acá. Claro. Son un montón. Son... Porque están las 2 comisiones, por eso. Ah, Porque están las 2 comisiones. Mesas Verde y Bodega, Mesa Comiso García Arena, oh. Mesa del Cerro Hernández, Mesa Nagore Bruno. ¿Sí? Lo van a tener, chicos. Lo tienen No que sé tener. cuál de todas prefiero. No, acá yo lo estoy mirando en este momento y no me apareció nada. A veces no llegan todos los correos. ¿Por el campus lo mandó? Ah, no, me lo mandó a mí, yo estoy diciendo cualquier. Ah, No, casi les digo, casi les doy información confidencial. Pensé que lo había Casi lo mandado. teníamos ahí. díganos quiénes rinden con García Arena nada más, como para que uno se prepare emocionalmente. Después el resto. No, porque sería muy gracioso. Porque va a ser una discusión. Roque, parcial. Vanessa. Sí, No, nada. yo lo Josefina, banco igual a También García. a Yelén y Josefina, las 4 Yo- vamos con García Arena. No, es divertido, va a ser divertido. Yo quiero. No. Quizás frente a estos desacuerdos, no. Quizás. No discutimos. No, quizás se quiere decir algo que no es a lo mejor la manera de entenderlo para otro, y bueno. Lo que pasa es que después dijo que tenía 25 años de práctica, debe tener un montón de cosas que en la teoría nosotros no las sabemos, y él la quiere comentar y no, Puede ser, como más. también es posible. Bueno, yo no voy a entrar en ese. Bueno, sigamos con el programa, porque. Bueno, vamos con prueba. Vieron el tema de la oposición, cuándo se ofrece la prueba, la apreciación, los distintos sistemas, cuál es el aplicado por nuestra ley, la sana crítica. ¿Los otros cuáles eran? Porque nunca les di mucha... Y la prueba tasada Ah, y el de libres convicciones. ¿Se dan cuenta que me están tomando examen a mí ustedes? No sé si... No. No, venimos contestando bastante. Me vienen preguntando de todos los temas. Prueba tasada, donde el juez tiene establecido el valor para cada prueba, ¿sí? Y libres convicciones es donde el juez, como lo dice la palabra, libremente, según su criterio, determina cuál es el valor que le da a cada prueba, pudiendo dejar de lado prueba, pudiendo fundamentarse solamente en una prueba, y el de la sana crítica, que el juez hace un proceso de razonamiento lógico, según su buen saber y entender, donde analiza toda la prueba, y de este razonamiento también expresa el fundamento en la sentencia. Bien, bueno, y después ya nos vamos a todos los tipos, todos los medios probatorios. Confesional, tengan en cuenta, les digo lo que más se puede destacar. A ver, de la confesional, díganme, bueno, ya lo mencionamos, ¿cuál es el valor probatorio de la confesional, de la expresa? ¿En qué momento se da la confesión expresa? En la audiencia. ¿Cuándo qué? Cuando se... Una parte reconoce un hecho que lo claro. Claro. Cuando es afirmativo, o sea, reconoce la afirmación. Exactamente. Los hechos, ¿qué hechos son los que sobre los cuales se va a absolver posiciones? Los alegados. O sea, los que se establecieron en la demanda. Conducentes y controlantes. Acerca de cómo deben ser las afirmaciones en el código. ¿Qué dice? Afirmaciones que no contengan más de un hecho y que tampoco
No, pero... Que estén Que en no sean forma positiva. ambiguas, ni En sugerentes. sentido positivo. En sentido positivo, que se refieran a hechos personales, que no contengan más de un hecho. Y son hechos que desfavorables para el absolvente y favorables para la otra parte. ¿Sí? Pasados, personales. Bueno, ya hablaron del pliego de posiciones, de los requisitos para su presentación. ¿Cuándo se configura entonces la confesión ficta? Cuando no se presenta o cuando se respuesta es evasiva. Cuando transcurre media hora desde la hora fijada para la audiencia y el absolvente no se presenta. Y hay pliego. Exactamente, y hay pliego, ¿sí? Porque puede ser que no se presente y que no se deje pliego. Ahí no se configura confesión ficta. Hay caducidad. Claro, y puede ser que la parte no esté, no es necesario que quien propone la prueba esté presente. Claro, el derecho que va a perder por no presentarse es ampliar las posiciones, pero no el pliego. Bien, respecto de la testimonial, ¿sí? Bueno, ¿vieron testimonial? No, lo van a ver mañana. No, pero vimos diferencias que no nos nombraron ayer con la confesional. Bueno, a ver. ¿Cómo es la citación de los testigos? ¿Quién asume? ¿Quién asume? En provincia la parte y en nación el juzgado. ¿Qué pasa si no se presenta un testigo? Y es la parte la que asume la obligación de notificarlo. Tiene que volver a solicitar la citación, sino con la posibilidad de que haya caducidad también, que se produzca la caducidad. De oficio se puede decir. Si no se presenta porque no se lo notificó y era deber de la parte, carga de la parte en realidad, por negligencia caduca la prueba. Se puede solicitar negligencia. Es a pedido de parte la negligencia. A pedido de parte, claro. Vean, bueno, repasen ese artículo, ¿sí? Pero igual si mañana lo van a ver con el doctor del Cerro. Prueba documental, informativa, pericial, valor. A ver, ¿qué son los documentos? ¿Qué puedo acompañar como prueba documental en el proceso? Cualquier objeto que demuestre un hecho o un acto. Que lo represente. Que lo represente. Bien. Entonces, ¿qué pueden ser, por ejemplo? Documentos privados. Grabaciones, Video. papeles. Fotos. Un objeto particular del hecho. Instrumentos públicos, instrumentos privados. ¿Hay alguna diferencia en cuanto al valor probatorio? ¿Qué es un instrumento público? Hace plena fe. Es un documento escrito que fue confeccionado frente a un fedatario. Claro, fundamentalmente esto, no se olviden que interviene alguien que tiene fe. Un oficial público. Un oficial público, un escribano, un oficial público. ¿Hay diferencia en el valor probatorio entre uno y otro? Sí, el público hace plena fe y sin embargo el privado, bueno, también depende si tiene firma o no y si la firma es reconocida o no también. ¿Todo el contenido de un instrumento público hace plena fe? No, solamente, bueno, por ejemplo, la fecha, la hora, los actos que pasaron por delante del oficial público, pero no el contenido que las partes declaran y que el oficial no pudo dar fe de que lo reconoció. ¿Y cómo hace la contraparte, digamos, que quiere desvirtuar la validez de un instrumento público? Depende. Si quiere desvirtuar lo que hace plena fe, tiene que hacer por vía de redargución de falsedad. Y si a base de si es lo de las declaraciones de las partes, con una simple prueba en contra bastaría. Bien. ¿Los instrumentos privados tienen este mismo valor probatorio? No. Entonces, si la otra parte desconoce la validez de un instrumento privado, por ejemplo, una carta documento,
Debo ofrecer prueba complementaria, por ejemplo, con un pedido de informes al correo que emitió esa carta de documento para ver si es verídica o no. ¿En qué momento lo ofrezco? Una vez que me desconoce la validez. Al momento de ofrecer la documental como prueba informativa. Como prueba supletoria, ponés la que consideres, pues la informativa, la caligráfica, la que pienses que te va a levantar la prueba que te tiraron abajo. Bien. Prueba pericial. Profe, me tengo que ir a otra clase. Disculpe. Vaya, Roque, nomás. Nos vemos el jueves, Roque. Nos vemos Abrigate, el jueves. Roque. Vamos, Roque. Más abrigate, Roque. Abrigada, Roque. A ver, vamos con prueba pericial rápido. Una experta en la materia, se ofrece un experto para lo que se necesite, la materia ¿Qué es lo que se indica entonces a la pericial? ¿La qué? Otra vez, no escuché la pregunta. ¿Qué se indica al momento de ofrecer la prueba pericial? ¿Qué se debe indicar? Los puntos de pericia y la los puntos de pericia para realizar esa prueba. Primero la especialidad. Indico la especialidad. Y después se indican los puntos de pericia. Bien. ¿Los puntos de pericia también se pueden ampliar? ¿Se puede reservar el derecho de ampliación? No tengo presente que lo diga el código. Sí, a mí también se me ocurrió y no se puede ampliar lo que ya lo propuso, salvo que después de cuando hace las pruebas ampliatorias el juez, que vuelve a citar, ahí puedes proponer nuevos puntos. Bueno, pero no recuerdo que haya oportunidad en el... Bien. Del ofrecimiento de la prueba pericial, ¿cómo sigue? Se sortea un perito. Se corre traslado a la otra parte para que en el lapso de 5 días pueda oponerse a la prueba, aceptarla, proponer más puntos de pericia y también para que se puedan poner de acuerdo en el perito. ¿Qué pasa si se opone a la prueba pericial? Esto puede llegar a tener una consecuencia al momento de las costas. Las costas. Porque las costas van a ser, si se opone y además después no participa en la producción de la prueba pericial, las costas van a, si no tiene consecuencias en la decisión definitiva, entonces las costas van a ser a cargo de la parte que... Claro, si es que el juez al momento de dictar sentencia no la considera una prueba relevante, ¿sí? Puede llegar a eximirse de las costas. Bueno, ¿cómo presenta el perito, cómo presenta su informe? A través de un escrito. Que se llama como informe. Dictamen. Dictamen. ¿Sí? No sabía. Bueno, fíjense, hay un artículo, no me acuerdo cuál, de prueba pericial, que habla acerca del criterio que se tiene que tener en cuenta al momento de redactar el dictamen. ¿Vieron prueba pericial? Sí, hay 3 cosas que se tienen tiene que mencionar, sí, las operaciones, sí o sí, me lo preguntaron en el parcial el año pasado. Las operaciones técnicas realizadas, los principios científicos que utilizó y el dictamen, o sea, en términos positivos, decir a qué conclusión llega y respondiendo a lo que le habían pedido que identifique. Bien, bueno, también hay algo más respecto de ese dictamen, se pone a disposición de las partes, las partes pueden pedir la ampliación y demás, pero vamos a eso nomás, pues si no. Y finalmente la última unidad que habla de resoluciones judiciales. A ver, ¿qué tipo de resoluciones hay? Providencias simples, sentencias interlocutorias. No son sentencias. No son sentencias. Sí, son sentencias. Sentencias interlocutorias. Homologatorias. Y definitivas. Sentencias definitivas. ¿Interlocutorias qué es lo que resuelven? Algo dentro del proceso, no es algo la palabra. Cuestiones que requieren sustanciación que suceden dentro del proceso. ¿Qué es que requieren sustanciación? Una solución. Que requiere el traslado de... Claro, un ida y vuelta. Que hay que garantizar el principio de contradicción, darle lugar a las partes para que las dos puedan explayarse sobre ese tema. Frente a una petición de una de las partes, se le da traslado a la otra, y ahí el juez
resuelve a través de una interlocutoria. ¿Cuál es el contenido de una sentencia interlocutoria? Fecha y día, firma. Los requisitos comunes, Escrito, lugar y fecha, la firma, fundamentos, expresión de costos. ¿Sí? Bien. Y la decisión, la expresión. Entre todos vamos a probar. Sí, lástima que no. Nos metemos todos juntos a probar. Sí. Pero no es coloquio, ¿viste? No es grupal. Bueno, y terminamos con los modos anormales de terminación del proceso. ¿Sí? Desistimiento, caducidad, transacción, conciliación y Allanamiento. A ver el desistimiento. ¿Qué es el desistimiento? Puede ser del proceso o del derecho. ¿Qué es el desistimiento? El desistimiento es renunciar a la pretensión. ¿Quién renuncia? No, la El pretensión o el actor. derecho. El actor renuncia. Es la manifestación unilateral de la voluntad del actor de renunciar o a su pretensión o al derecho. ¿Participa el demandado en esto del desistimiento? En el proceso sí, en el del proceso sí, en el del derecho no. ¿Siempre participa en el del proceso? No, solo si ya fue notificado. Exacto. Solamente si si el desistimiento es después de la notificación de la demanda. ¿Sí? Si es del derecho, no importa el tiempo. Recuerden que todos estos modos anormales de notificación pueden ser hasta antes del dictado de la sentencia. Bueno, más o menos estuvimos viendo, esto es para que ustedes también se hagan un autoanálisis, seguramente en sus mentes están pensando a ver cómo están o cómo no están parados, ¿sí? Tienen unos días más, 2 días más. El doctor del Cerro dijo que mañana termina él de dar los temas. ¿Nos van a informar esto que usted recibió? ¿O quién está en la mesa de quién? ¿O no? ¿O solamente una información privada? No, es privada y yo casi, pero qué justo. Profe, aunque eso nos puede decir, de acá quiénes rendimos con usted. Yo ya me doy como que rindo con usted. No. La grabación se puede cortar. Que uno sabe con qué se puede presentar y con qué. Eso es un detalle, gente. Ustedes prepárense, estudien y vayan con tranquilidad. Y si algo se les hace, yo les doy una sugerencia, si algo se hace una laguna o, como les dije, sentido común, piensen, vayan a eso. Si en algo se les hace una laguna, que puede suceder. Pero vayan a lo que dice el código y sentido común. Mi sugerencia es que no digan, el doctor fulano de tal dijo, porque... Pero si estoy con ese doctor que me dijo ayer lo que me dijo, yo le tengo que responder lo que él me dijo. Bueno, no entra en discusión. Bueno, puede decir, si bien usted dice eso, el código... Claro, y ahí entramos en la discusión. Claro. Y ahí desaprobamos. Viendo la discusión en el ámbito del examen no son muy favorables. Claro. ¿Sí? No lo va a favorecer mucho. Bueno, gente, si tienen alguna pregunta más, espero que ya haya quedado todo resuelto. Queda nada más reforzar lo que vean que hay que reforzar. Y nos vemos todos. Perdón, profe, te puedo hacer una última pregunta que siempre entro en duda. Cuando los efectos de la rebeldía en sí, es importante en cuanto a lo de las medidas cautelares y en cuanto a qué más, porque después el rebelde vuelve en cualquier momento. Sí, sobre todo el efecto que tiene respecto de las medidas cautelares, que habilita el dictado de las medidas cautelares.